Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Hoy en Nuevo León las autoridades dieron una conferencia de prensa para enumerar, dar a conocer las medidas de seguridad que se tomarán a partir de los hechos violentos sucedidos el pasado domingo, la tarde del pasado domingo, previo al clásico regio entre los Rayados y los Tigres. El más importante de estos puntos, se acabaron ya, están prohibidas las caravanas, estas famosas marchas en las que precisamente las gorras van acompañándose y se va incrementando la gente hasta llegar precisamente al estadio. Vamos a escuchar al secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León. Lo que estamos haciendo es impedir que marchen o tengan caravanas para que esto no tenga consecuencias posteriores como sucedió ahora en un enfrentamiento lejano al estadio, y que no sirve el pretexto de que está lejano al estadio, por eso no hay problema, no, sí hay, y lo vamos a impedir de esta manera. No tenemos nosotros la ascendencia, nosotros Estado, para pedir que los aficionados no se reúnan como ellos gusten para ver un juego. Lo que sí es que sí vamos a disuadir las acciones con esta medida. Ojo, hay que puntualizar, es una medida para el Estado de Nuevo León únicamente y que aplica para las porras locales y también para las barras que van de visita, no pueden hacer estas famosas marchas. Vamos a ver el resto de los puntos precisamente que se dieron a conocer hoy, las medidas que se tomarán a partir de los hechos violentos del domingo. Vamos a ver estos puntos que enumeró el secretario de Gobierno. Vamos a verlos, ahí están. Es precisamente prohibir el acceso a los participantes a la riña. Hablan de que hay 3 agresores ya identificados, se les va a prohibir ya la entrada a los estadios en Nuevo León, la convocatoria, evitar mensajes que propicien violencia en medios de comunicación y redes sociales, prohibir las marchas y caravanas, que ya lo dijimos, y bueno, hacer entrega, esto lleva muchos años y nunca se puede hacer, de un padrón, la famosa credencialización de las barras. ¿Qué más? Establecer un comité en el que va a estar integrado autoridades, los clubes y algunos medios de comunicación. Una campaña de amistad entre aficiones se va a promover también en estos medios, en redes sociales. Buscar el compromiso en la moderación de los medios de comunicación, o sea, que no emitan los medios de comunicación comentarios que resulten violentos o que puedan incitar a la violencia. Y también se hará una campaña en medios de comunicación y también a través de todas las dependencias de gobierno de dignificación y respeto a la policía. Vamos a cambiar de deporte, vamos a hablar de fútbol americano porque la NFL va a poner a activar físicamente a las primarias de la Ciudad de México. Durante los últimos años se han incrementado en México las cifras relacionadas con el sedentarismo, especialmente en niños, niñas y jóvenes. Es por eso que la NFL lanza la segunda edición del reto JEP-NFL, que tiene como objetivo fomentar la actividad física, así como la cultura del deporte. Uno de los objetivos primordiales de NFL México es justamente esto, promover la actividad física y los valores del deporte en la niñez mexicana, contribuyendo a la unidad familiar. Lo cual nos llena de orgullo saber que cada vez podemos llegar a más niños y niñas que se mantengan activos físicamente, que puedan al mismo tiempo divertirse con disciplina pero entre amigos. El reto JEP-NFL consiste en un circuito de 6 estaciones donde los niños demostrarán sus habilidades deportivas en la práctica del fútbol americano. Entonces la idea es que cada niño pase por estas estaciones, tenga una puntuación, y al final el colegio como un todo termina acumulando esta puntuación, y el mejor colegio de todos los que participan acá termina teniendo un reconocimiento especial. El reto llegará a 52 escuelas y beneficiará a más de 18,000 niños, así como se donarán a las escuelas primarias todo el equipo necesario para llevar a cabo las actividades del reto, con la finalidad de que una vez terminada la iniciativa, los alumnos puedan seguir realizando actividades físicas. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias. Este próximo fin de semana la Ciudad de México será la primera sede del Abierto de Taekwondo organizado por María Espinosa. Este sábado 29 y domingo 30 de septiembre, en la Sala de Armas Fernando Montes de Oca de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, se realizará el Abierto de Taekwondo María del Rosario Espinosa 2018, en el cual se espera la participación de aproximadamente 3,500 taekwondoines. Este evento es para darle difusión, seguirle dando difusión a lo que es este deporte tan importante para mí,
y tan desarrollado que se ha hecho gracias a la difusión de los Juegos Olímpicos, al trabajo de la Federación y al trabajo pues que se ha hecho de muchas personas. El torneo realizado por la triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa busca darle una gran experiencia a las nuevas generaciones, así que contará con elementos de gran nivel. Pensamos en organizarlo de la mejor manera para que ustedes, los niños, tuvieran lo que es esa experiencia de estar en un evento, un gran evento, ya que se va a realizar con petos generación 2, donde los petos con los que yo compito allá a nivel internacional, y esperemos que pues ustedes también lo puedan aprovechar y se sigan preparando para lo que viene siendo eventos nacionales, olimpiadas nacionales, eventos juniors, y esto que les abra camino para lo que es una selección nacional y lleguen mejor preparados pues para un evento internacional. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias. Partidos de Copa MX ya octavos de final, series a matar o morir, ya hay calificados a los cuartos de final, ya se dieron dos resultados. Pachuca accede a los cuartos de final al derrotar 3-0 a los cafetaleros de Tapachula, y el Necaxa queda eliminado, el actual campeón, el que era el campeón defensor de la Copa MX, queda eliminado 2-0 frente al León. Cosas curiosas, precisamente Ignacio Ambriz, que fue el que hizo campeón a Necaxa, hoy dirige a León, que termina echándolo de la competencia. Los partidos del día de mañana: Tigres frente a Puebla, Querétaro frente a Dorados, Chivas frente a Pumas, partidazo allá en el Estadio Akron, y Monterrey frente al Zacatepec. Es la información deportiva, muchas gracias.